Fundamentos del lenguaje Java, 14ª parte. Entrada o lectura de datos. El término lectura se aplica a la entrada de valores provenientes de dispositivos periféricos y dirigidos hacia zonas de memoria. Estos dispositivos pueden ser el teclado o pueden ser algún dispositivo de almacenamiento como un disco duro o una memoria USB. Aquí básicamente se va a estar trabajando sobre el teclado. La operación de lectura le proporciona datos, pueden ser números enteros, reales, caracteres, cadenas, etc. Hay varios flujos de entrada. Uno es input stream, que contiene el método read. Ahí se presentan, podemos leer simplemente bytes o podemos leer más datos, como serían arreglos de bytes, etc. En este caso, pues nos permite leer cualquier tipo de dato, que en este caso pudiera ser char o byte. Recuerden que estos son los tipos básicos que puede leer Java y que únicamente serían los datos que pueden ser leídos por Java, pero se fueron creando algunas clases que nos permitieran leer otro tipo de números o de datos más bien. Tenemos nosotros el objeto in de la clase system y system_in define un objeto de la clase bufferedInputStream que nos permite leer tanto caracteres como bytes. Lo hacemos con el system_in_read y leerá un carácter o un byte según sea el caso y lo asignará a la variable correspondiente. Esto lo hace pues obviamente a través de un flujo. Este flujo tiene un buffer y hasta el momento en que le oprimimos la tecla enter, el dato se almacena en la posición de memoria a la cual se le está asignando. Es complicado tener que estar leyendo carácter por carácter o número por número. Para eso se utiliza otra clase que es InputStreamReader y se crea un objeto, por ejemplo en dat, y entonces el objeto en dat se utiliza a partir de la clase InputStreamReader y se hace la referencia como parámetro a system_in para indicar que estamos leyendo datos a través de un flujo de entrada. Luego tenemos que capturar eso y pasarlo a lo que sería otra clase, que es la clase bufferedReader, porque recuerden que es un flujo que tiene un buffer y ahí se va a quedar en ese buffer el dato leído hasta el momento que oprimimos la tecla enter, y entonces podemos nosotros crear otro objeto y hacer el proceso de lectura. En este caso tenemos en la parte inferior una forma compuesta de lectura de datos. Como pueden ver, es un poquito complicado la lectura de datos en Java, y más ahorita que no se ha visto más a fondo el aspecto de los objetos. Pero sí creo, tenemos la clase bufferedReader, el nombre del objeto es entrada, y luego declaro a partir del constructor new bufferedReader, que tiene como parámetro otra clase que se está mandando llamar y que nos permite también generar objeto que sería new InputStreamReader, definiéndolo a partir del flujo system_in. Y esta sería la forma en la que definiríamos una variable para poder leer datos. Pero los datos no los vamos a leer así directamente, tenemos que utilizar un método, y en este caso el método de lectura sería readLine. ReadLine lo utilizaríamos asociado al objeto que en este caso se llama entrada, y entonces ya nos da la posibilidad de leer datos. Lo que va a leer en realidad va a ser cadenas. Bueno, tenemos otra clase que nos simplifica mucho el trabajo de lectura, la clase Scanner. Esta clase se encuentra en el paquete Java Util y podemos importarla directamente como import y le damos java.util.scanner y cerramos con punto y coma. Recuerden que la clase se pone con la primera letra en mayúscula, y en este caso Scanner nos permite
leer cualquier tipo de dato. Tiene algunas pequeñas deficiencias, por ejemplo, si es una cadena larga que tiene separaciones con espacios en blanco, en cuanto encuentre el primer espacio en blanco, ya no lee lo que está a continuación. Pero en el caso de la lectura de números, pues es muy útil, muy conveniente. Entonces podemos leer símbolos o subcadenas y la forma de definición es bien simple, o sea, le ponemos el nombre de la clase, scanner, el nombre del objeto que estamos creando, por ejemplo, lee dato, y luego el constructor, que sería new igual scanner, y también el flujo de entrada, que sería system_in. Y entonces ya cuando leemos una variable, por ejemplo, aquí tengo leedato.nextInt, donde leedato es el objeto y nextInt es el método que nos permite leer números enteros. Hay diferentes métodos dependiendo del tipo de dato que se vaya a leer. La gran ventaja es que la clase scanner convierte directamente el valor, ¿sí? O sea, lee una cadena y lo convierte directamente al valor que nosotros deseamos para guardarse en esa variable sin hacer ningún paso intermedio. Por ejemplo, en este caso está convirtiendo a un entero porque lo que queremos leer es un entero. Y ahí tenemos diversos métodos que nos permiten manejar y hacer las conversiones. Por ejemplo, convertir a byte, a short, a int, a long, a float, a double, a booleano, a decimal, grande o a entero. Y el next, que permite leer una subcadena. Luego tenemos una serie de clases que encapsulan los tipos primitivos y que son importantes porque nos permiten convertir una cadena a un número. ¿Sí? En este caso, ¿qué significa? Que leemos los números y los números se guardan en una cadena, no entran directamente como en números. Entonces hay que hacer la conversión de esa cadena a sus números. Aquí hay que tener mucho cuidado y esto es muy importante porque primero tenemos que definir el flujo, se lee la cadena y luego convertimos esa cadena al tipo deseado, pero esa cadena no debe de tener letras. Las únicas letras aceptadas son de la A a la F porque se utilizan en lo que es el manejo de números hexadecimales, pero de ahí en más deben de ser números de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, etc. Tenemos la clase byte, que nos permite convertir la cadena leída a un tipo byte, a una variable de tipo byte. Y en este caso, pues aquí está lo que vamos a utilizar, principalmente el método parseByte, que convierte la cadena a un valor de tipo byte. Tenemos la clase short, que hace lo mismo. En este caso utilizaríamos parseShort, que convierte la cadena a un número de tipo short. Tenemos la clase integer, mucho cuidado, es integer, no int, aunque el tipo de dato sea int, que vamos a utilizar parseInt para convertir la cadena leída a un valor de tipo int. Tenemos la clase long, que nos permite a través de parseLong convertir una cadena a un valor de tipo long. ¿Sí? Y la clase double, que nos permite convertir la cadena leída a un valor de tipo doble utilizando parseDouble. Finalmente tendríamos la clase float, que nos permite, que tiene el método parseFloat, el cual permite a su vez hacer la conversión de la cadena a un tipo float. Todas estas son clase doble, ¿sí? Y en esas clases se encuentran definidos los métodos parse y el nombre del tipo de dato, vean que están en mayúscula, al cual será convertido.